La iglesia y su misión a imagen de Dios. Quiero comenzar con un pensamiento que escuché hace un tiempo y que me impactó bastante, que dice: si tu teología no se convierte en tu biografía, no tiene ningún valor. ¿Qué les parece? Si tú, lo que está diciendo, básicamente, voy a traducir para que estemos en la misma sintonía: si tu teología, por más linda que sea, no se refleja en tu manera de vivir, entonces para aquellos que están a tu alrededor, esa teología no tiene sentido. Cuando yo reflexioné en esto, entonces le agregué: esta es mi reflexión. Si tu teología no se convierte en tu biografía, entonces tu biografía se convertirá en tu teología. Y lo que estoy diciendo no es solamente que para los que me rodean, la manera de vivir, esa es la teología que yo predico, sino que cuando más yo repito ciertas cosas en mi vida, entonces empiezo a tratar de justificar teológicamente las cosas que vivo. ¿Se entiende? Me pasó hace un par de años, disculpen, alguien quería sacar una foto, ahí está. No hay ningún problema, pero después si me quitan el tiempo, la culpa es suya, pero está bien, no importa. No, tranquila, estoy bromeando. Hace un par de años... pero en mi libro usted es mi jefe, así que está bien. Entonces, hace 2 años me tocó ir a hablarle a un grupo de aspirantes al ministerio en Carolina, y había una reservación. Yo era cliente hasta ese entonces de Avis. ¿Han escuchado Avis? Rent a Car. Bueno, y era en ese entonces un cliente preferencial. Quiere decir que yo ya no era un cliente común, así como los plebeyos de ahí. Yo era un cliente preferencial. Entonces, cuando llego, ¿verdad? Al aeropuerto, aterrizo y tenía una reunión importante por Zoom, así que voy, busco mis maletas. No tenía tiempo. Ya en la aplicación me había llegado dónde estaba mi carro, en qué lugar y todo eso, pero primero tenía que tener esta reunión. Busco un lugar en una esquinita por ahí, tengo la reunión, una media hora. Cuando voy a buscar el carro, ¿qué les parece que pasó? No había carro. Estaba el lugar ahí en el estacionamiento y no había carro. Entonces, yo me voy, no a la oficinita ahí donde para los clientes comunes. Yo me voy a cliente preferencial. Y cuando llego a ese lugar había una fila como de unas 20, 30 personas. Y me paro ahí porque obviamente todos tenían el mismo problema que yo estaba teniendo. Y de repente veo un cartel ahí atrás que ahora se los voy a mostrar, y cuando veo el cartel me empiezo a reír. Y yo creo que los que estaban al lado mío más se enfadaron, porque no hay cosa peor que uno estar enfadado y tener una persona feliz y contento al lado, ¿verdad? Si yo estoy enojado, el que está al lado tiene que estar igual, ¿no? El cartel decía: hacer fila es cosa del pasado. Standing in line belongs in the past. La teología de Avis me encantó. No hay más cola. Pero ¿qué estaba pasando con la biografía de Avis? ¿Se entiende? Muy linda la teología, pero no es lo que está pasando. Yo les pregunto, ¿será que a veces eso también pasa en nuestras iglesias? Que tenemos una teología preciosa, pero que no siempre la estamos viviendo. ¿Y qué en cuanto a nuestra misión? ¿Será que a veces nosotros hacemos prácticas misionales, pero no siempre estamos parados en una teología sólida? Esto es un iceberg que ustedes conocen, y entonces arriba, ¿verdad? Yo puse las prácticas misionales, es lo que está del agua para arriba, pero un iceberg no está del agua para arriba, hay un fondo que lo sostiene. Entonces nuestras prácticas de misión deberían o deben estar parados en fundamentos teológicos sólidos. ¿Estamos claros hasta acá? A ver, se me durmieron. ¿Estamos claros hasta acá? Ah, bien, estamos más despiertos ahora. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el fundamento teológico de mis prácticas misionales? ¿Será que yo voy a una reunión como esta, a un evento buenísimo, donde escucho historias y digo: oh, el pastor Marcio hizo eso, yo voy a copiar lo mismo y hago? Ahora, no hay nada malo con aprender de otros y tratar de implementar prácticas, pero la idea es que más y más nosotros pensemos teológicamente, que lo que estamos haciendo en la práctica tenga una razón detrás. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, yo quiero hablar en los pocos minutos que tenemos acerca de eclesiología, que tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza de la iglesia. ¿Okay? La iglesia. Preguntas como: ¿qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Okay? La presentación está dividida en 4 partes que vamos a tratar de cubrir
de manera efectiva en los minutos que nos quedan. Primero, la necesidad de pensar la iglesia teológicamente en el adventismo. En el 1989, Barry Oliver, un administrador y teólogo adventista, hizo su disertación en Andrews, estudió un periodo de la iglesia adventista hacia fines del siglo XIX. En ese periodo había dos grupos. Ustedes saben que a veces hay un tema candente que sale y se forman dos grupos, ¿sí? ¿Han escuchado eso? ¿Pasa en la iglesia a veces? Por ejemplo, denme un ejemplo reciente de un tema candente, ¿verdad?, que creó dos grupos. Y la iglesia dice, la ordenación de la mujer. No vamos a entrar en ese tema, ¿ok? Pero entonces, esto ha pasado siempre en la iglesia, y no solo en la iglesia adventista. Siempre hay debate, siempre sale un tema y hay dos posiciones o más. Bueno, la naturaleza de Cristo, otro más, ahí estamos. Y podríamos hablar de muchas cosas, santuario, muchos temas. En ese entonces, hacia fines del siglo XIX, nuestra iglesia entró como en un debate, porque la iglesia estaba creciendo, empezamos a enviar misioneros, y entonces se formaron. Un grupo decía, tenemos que estudiar mejor la teología de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. El otro decía, tenemos que organizarnos para la misión, Jesús viene. De los dos grupos, ¿cuál les parece que ganó? El segundo, y entonces se formó la estructura que aún tenemos, ¿verdad?, de uniones y divisiones y demás, y esa fue la estructura, o sea, el enfoque fue la estructura de la iglesia. Al final de su estudio, Oliver dice, aún existe, esto fue en 1989, una necesidad urgente de que la iglesia aclare su perspectiva eclesiológica. Él dice, si las estructuras de la iglesia, y yo voy a llamarle si la biografía de la iglesia, debe reflejar las dimensiones teológicas de la iglesia, se necesita realizar una obra eclesiológica más ardua con referencia al mensaje y a la misión únicos de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia necesita integrar, ¿qué dos categorías? Ayúdenme. Primero, ontológica. ¿Y la segunda? ¿Qué es ontología? ¿Alguien sabe? Es una palabra un poco rara, ¿verdad? Tiene que ver con la esencia de las cosas. ¿Cuál es la naturaleza, la esencia de algo? Por ejemplo, esta mesa está hecha ¿de qué? Digan, podríamos decir, un ejemplo no muy bueno, pero decir en su esencia, la mesa es de plástico, ¿verdad? Ahora, ¿y lo funcional? ¿Para qué sirve una mesa? Para poner cosas arriba, para sentarnos a comer. Bueno, entonces eso es lo funcional. Ángel Manuel Rodríguez, seguramente muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar de Ángel Manuel Rodríguez, teólogo adventista, escribió unos 15 años después de Barry Oliver, en 2003, él compartió esto conmigo personalmente, no creo que se publicó, pero en una serie de reuniones, él escribe y dice, tal vez ha llegado la hora de que el movimiento adventista reflexione sobre y desarrolle una eclesiología adventista que clarifique su naturaleza y que facilite el cumplimiento de su misión. Es decir, estos dos adventistas teólogos dicen que hay una necesidad de pensar en la teología de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Hablan de dos dimensiones, la ontológica, o sea, lo que la iglesia es en su esencia, y lo funcional, lo que la iglesia hace, que, otra vez, teología y biografía, que nuestra teología se refleje en la biografía y que nuestra biografía, es decir, lo que hacemos, esté basado en nuestra teología adventista. ¿Estamos claros hasta acá? Decimos amén. Amén. Muy bien. Esto para mí es por un lado un desafío, pero es una oportunidad linda. De paso, nosotros como movimiento adventista nunca hemos creído de que no hay lugar para crecer o para aprender o para estudiar más. Espero que nunca cambiemos esa postura. ¿Estamos claros hasta ahí? Nunca decimos, bueno, hasta acá llegamos y no podemos estudiar más porque ya sabemos todo lo que teníamos que saber. No, eso se aplica incluso al santuario, que tenemos libros y libros del santuario, se aplica para el sábado, se aplica para todo. Y ni que hablar para la doctrina de la iglesia. Segunda parte, un repaso histórico muy breve acerca de la idea de la doctrina de la iglesia en el adventismo a través de la historia. Y yo empiezo la primera fase, sí. Es muy bueno lo que nos están enseñando aquí. Y está tan bueno que no quiero que se pase así rapidito por alto. Ok. Porque yo he estado en reuniones donde se ha traído un reporte de estudio de doctores por décadas, estudiando, haciendo estudios profundos. Se presentó el informe. El informe era glorioso, era buenísimo, era magnífico. Entonces subió alguien después de eso con una citica así en una página, lo leyó. Cosas, nuestros pioneros salieron de otras iglesias. Entonces yo pongo aquí las fechas 1831, porque ahí es cuando Guillermo Miller comienza a predicar, ¿verdad? Se forma el movimiento millerita, hasta 1844, que espero que aquí no tenga que explicar 1844, qué pasó en 1844, ¿no?
Algo pasó interesante, ¿no? En 1844. Yo le llamo a esto el trasfondo formativo de nuestros pioneros. Y en esta etapa, la eclesiología, yo le llamo una eclesiología heredada. Es decir, los pioneros salieron de otras iglesias y trajeron consigo prácticas eclesiológicas. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, por ejemplo, campestres. ¿Cuántos de ustedes van a los campestres cuando hay pan o camp meeting? Yo les pregunto, ¿esa fue una idea adventista? La respuesta es no. Grupos pequeños, ¿lo inventamos nosotros? Porque Elena de White tuvo una visión de que la formación de grupos... No inventamos nosotros, los grupos existían, bueno, de la iglesia primitiva, pero perdón, voy a corregirme. Alguien me dijo una vez, no digas iglesia primitiva, di iglesia temprana, porque no eran tan primitivos. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Me gustó esa corrección, ¿verdad? No eran tan primitivos, eran mejor que nosotros en muchas cosas, ¿amén? Bueno, iglesia heredada, o sea, trajeron con ellos prácticas, pero en ese tiempo el enfoque no era vamos a estudiar la doctrina de la iglesia, el enfoque era Jesús viene en 1843, después 1844, entonces el enfoque era Jesús viene, no estudiaban y ahí recibimos y empezamos a hacer iglesia de la forma como la venían haciendo nuestros pioneros desde sus iglesias. 1844 a 1863, ¿qué pasa en 1863? ¿Alguien sabe? La organización oficial de la iglesia adventista. En este periodo no existíamos todavía como iglesia organizada, pero un movimiento que salió después del chasco, volvió a la Biblia y empezó a estudiar y empezó a conectar cosas. Y en relación a la iglesia, la idea principal es la idea del remanente. Hay varias verdades que Dios llamó a este movimiento a proclamar. ¿Okay? Esto es importante, después lo vamos a ver. 1863 hasta 1913. En este periodo, especialmente hacia el final, es cuando Barry Oliver estudió y es cuando se forma la estructura de la iglesia. Es decir, que en relación a la eclesiología, el enfoque es estructurarnos para la misión. 1913 hasta 1980. Pregunta, ¿qué pasó en 1980? ¿Por qué elegí esa fecha? ¿Alguien se anima? No me da mucho tiempo, así que... Muy bien, algunos dicen Desmond Ford. Generalmente es la respuesta que escucho, pasó en esa época, pero no fue eso. Básicamente, 1980 es la primera vez que nuestra iglesia saca las creencias fundamentales sobre la iglesia. Ahora piensen, la iglesia fue organizada en 1863 y recién en 1980 saca algunas creencias fundamentales que tienen que ver con la iglesia. Pero lo interesante, y a ver, no estoy criticando, estoy describiendo simplemente. De hecho, en este periodo, 1913 a 1980, en el mundo cristiano, mucho está pasando en relación a eclesiología. Concilio Vaticano II. Hay denominaciones que empiezan a conversar, hay libros que salen sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia, y en el adventismo hay silencio en esta doctrina. ¿Okay? De hecho, yo creo que es muy importante pensar en la doctrina de la iglesia, porque, a ver, todas las semanas, todos los sábados vamos a la iglesia. Hacemos misión para hacer crecer a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es nuestra teología de la iglesia? Voy a pasar a la última fase, que es la quinta, que es de 1980 hasta el presente. Y yo le llamo pasos hacia una eclesiología adventista. Si yo les pregunto, ¿cuántos libros ustedes conocen adventistas que se han publicado sobre la doctrina de la iglesia? No libros sobre las doctrinas adventistas, sino sobre la doctrina específica de la iglesia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No las fundamentales. A ver si soy claro. Un libro, así como hay libros sobre el sábado, la doctrina del sábado, hay libros sobre la doctrina del santuario. ¿Cuántos libros sobre la doctrina de la iglesia? No, se han escrito algunos, pero 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos libros sobre el sábado? ¿Cuántos libros sobre el santuario? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estoy describiendo esto? No estoy criticando a la iglesia, estoy diciendo, todavía hay mucho por hacer. Ese es el punto que estoy tratando de hacer, ¿ok? Entonces, a menudo, la eclesiología adventista ha sido una eclesiología por inercia, yo le llamo. Y yo uso este ejemplo y espero que nadie se ofenda, ¿ok? Yo crecí en la iglesia adventista, amo mi iglesia. La Santa Cena. ¿Cuántos de ustedes en la Santa Cena en sus iglesias llega una parte donde las diaconisas vienen y quitan el mantel? ¿Han visto eso? Y doblan el mantel mejor que la bandera de los Estados Unidos, ¿sí o no? Yo me acuerdo ser chiquito en la iglesia, que yo miraba y yo decía, espero que nunca me pidan que yo haga eso porque se me va a caer el mantel, lo voy a arrugar, no sé, o sea. Yo les pregunto, seamos sinceros, si ustedes, líderes, muchos de ustedes son pastores, vuelven ahora a sus iglesias y dicen, en la próxima Santa Cena,
no vamos a tener ni siquiera mantel, no vamos a hacer eso. ¿Qué pasaría? A ver, en algunas iglesias puede ser que la gente diga, no pasa nada, quizá marche en su iglesia, que ya viene haciendo cosas revolucionarias, vamos, no pasa nada. Pero seamos sinceros, hay algunas iglesias donde usted va a tener una conversación larga con alguien, ¿sí o no? O más de uno. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿quién quitó el mantel en el aposento alto? ¿Fue Pedro o fue Juan? ¿Había mantel? Ahora, yo quiero aclarar algo. Yo no quiero tomar a la broma el rito de la comunión de la Santa Cena, que es una de las cosas más sagradas para mí. Elena White dice que Jesús se hace presente por su Espíritu cuando celebramos la comunión. ¿Amén? Yo no estoy ni siquiera estoy criticando la práctica de poner un mantel o no. Yo crecí en la iglesia, me gusta, es algo que yo lo miro y me trae recuerdos. Simplemente lo uso como ejemplo para decir que muchas veces discutimos de cosas y los hacemos asuntos teológicos cuando ni siquiera están en la Biblia. Hay iglesias hispanas todavía, y usted no se ofenda si usted es uno de esos, yo no lo voy a criticar, donde si usted es hombre, si no tiene corbata, no puede subirse a la plataforma. Es la aureola de los santos de Dios. Ahora, yo les digo, si yo voy a cualquier iglesia me dicen, no, usted tiene que usar corbata, yo me la pongo, no tengo problema. Pero ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Jesús se puso corbata alguna vez? Nunca, porque es algo cultural de ahora. Pero lo convertimos en un asunto teológico. Por eso yo les decía... Bueno, exacto. Este hombre sabe mucho de historia. Entonces, solo uso como ejemplo para decir cuántas veces tenemos discusiones de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Porque si tu teología no se convierte en tu biografía se va a convertir en tu teología. Y las cosas que seguimos repitiendo y haciendo se convierten en las cosas que creemos. Hay una expresión teológica en latín que dice lex orandi, lex credendi. De la manera como oramos, como hacemos los cultos y cómo vivimos nuestra fe, se convierte en la manera en cómo creemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Tengo que avanzar porque se me va el tiempo. Segundo, nuestra eclesiología ha estado condicionada por la escatología. Es decir, generalmente cuando pensamos en iglesia nos vamos enseguida remanente. Sin embargo, si ustedes revisan las creencias fundamentales, van a ver que la número 12 dice más o menos así, parafraseando, que todos los que aceptan a Jesús son parte de la iglesia, básicamente. Y yo a eso digo, amén. Nosotros no somos exclusivistas, no creemos que solo los adventistas son parte del cuerpo de Cristo. Hay ovejas por todos lados. ¿Podemos decir amén? Amén. Eso es lo que dice nuestra creencia fundamental. Pero la 12 dice eso, la 13 comienza parecido, dice todos los que, ¿verdad? Los que creen en Cristo son parte del cuerpo de Cristo, o los que aceptan a Jesús, ¿verdad? Pero en el tiempo final Dios ha llamado a un remanente con una misión especial, y ahí es lo que nosotros creemos. Remanente y eclesiología no son lo mismo. Eclesiología, la doctrina de la iglesia es más grande que el remanente. ¿Estamos claros hasta ahí? Tengo que avanzar. 3. Nuestra eclesiología ha sido postergada debido a crisis inminentes. Es decir, sale un problema, ¿verdad? Una crisis teológica y nuestros teólogos tienen que responder, lo cual es lógico. Y lo urgente hace que dejemos cosas, ¿verdad? Después tenemos que estudiar eso porque ahora tenemos que lidiar con este fuego. Número 4. Nuestra doctrina de la iglesia ha tratado primordialmente con lo funcional. Nuestra tendencia es irnos a lo práctico, lo que funciona, organicémonos. Y no es malo eso, solo que no debemos de olvidarnos del otro. ¿Okay? Entonces, número 3, la iglesia a imagen de Dios, una nueva mirada. Cuando yo trato de pensar los ministerios, pensar teológicamente, este es un cuadro que a mí me ayuda. Yo creo que nuestra reflexión teológica comienza siempre con Dios. Y Dios, dice Hebreos, se ha revelado, nos ha hablado de muchas maneras, pero en el último tiempo nos habló por medio de ¿quién? De Cristo. Cristo es la revelación más clara de Dios y Cristo aparece en toda la Biblia, ¿sí o no? Toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento. Entonces, en Cristo, cuando conocemos a Dios en Cristo, vemos que Dios tiene una misión. Y porque Dios tiene una misión, Dios llama a su iglesia a acompañarlo en su misión. No es la misión de la iglesia primero, es la misión de Dios primero. Y Dios llama a su iglesia para unirse a su misión. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos pensar los diferentes ministerios de la iglesia, grupos pequeños, lo que sea, en relación a Dios, su misión y cómo entendemos la iglesia. Un par de desafíos, 3 desafíos es que a veces tenemos visiones distorsionadas de Dios, tenemos visiones distorsionadas de la misión y tenemos visiones distorsionadas de la iglesia.
y eso impacta la manera en cómo hacemos ministerio. Moltmann escribió y dijo, no es que la iglesia tenga una misión de salvación en el mundo, es la misión del Hijo y del Espíritu a través del Padre que incluye a la iglesia. Y Allison aclara esta cita y él dice, Moltmann enfatiza la importancia de comprender que no es que la iglesia tiene una misión, sino exactamente lo opuesto, que la misión de Cristo crea su propia iglesia. ¿Están de acuerdo con eso? Él está diciendo, si yo, por ejemplo, digo, en mi iglesia tenemos conquistadores, escuelas sabáticas, sociedades jóvenes, y hacemos misión, no estoy entendiendo. Misión no es un agregado más, no es una cosa más de la iglesia. Misión está antes de la iglesia. Dios tiene una misión, y porque Él tiene esta misión, llama a su iglesia. Misión debería estar en el corazón de la iglesia. ¿Amén? Y todo lo que hacemos tiene que ser parte de la misión. La misión no viene de la iglesia, sigue diciendo Allison, sí, es desde la misión y a la luz de la misión que la iglesia ha llegado a ser comprendida. Entonces, obviamente la pregunta clave es, ¿cuál fue la misión de Cristo? ¿Y cuál es la misión de Dios? Si nosotros existimos para unirnos a esa misión, ¿cuál es? Entonces, una propuesta que quiero dejar con ustedes es la idea de la misión a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a imagen de Dios. Romanos 5, Génesis 3 dicen que entró el pecado y el pecado afectó a la humanidad y que el pecado afectó la imagen de Dios en el ser humano. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en ese principio. Después, en lo particular, algunos dicen que que la imagen fue borrada completamente. Otros dicen, bueno, fue afectada, pero no borrada completamente. Eso es lo que cree Elena de White, de paso. Entonces, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Elena de White aclara y dice, Cristo no vino a destruir el matrimonio, está hablando en ese contexto del matrimonio, pero vino a restaurarla, su santidad, esta entidad o matrimonio y elevación originales. ¿Y Él vino a qué? Lean conmigo. Él vino a restaurar la imagen moral en el hombre. A eso vino Cristo. Cristo no vino meramente a agregar números a una institución. ¿Estamos claros? Ahora, time out. Escúchenme, yo no estoy en contra para nada, al contrario, yo quiero que mi iglesia crezca y que bauticemos a mucha gente. ¿Están conmigo en eso? Lo que sí yo no quiero es que convirtamos a los bautismos en el fin de la misión. Y el bautismo, el pastor José lo dijo muy claro, no es el fin de la misión. El fin de la misión no es bautizar. El fin de la misión, lo dijo el miércoles de noche, es hacer discípulos. Bautizar es parte de ese proceso. ¿Estamos claros? Pero el fin es otro. ¿Ok? Entonces, otra cita. Jesús vino a nuestro mundo a rectificar errores y a restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Restaurar en el hombre la imagen de su Creador, y después explica lo que eso significa, la transformación en muchos aspectos de la vida. Esta, dice, debía ser la obra de la redención. Este es el objeto de la educación, el gran objetivo de la vida. Y esta es una de mis citas favoritas de Elena de White. ¿Quién quisiera leerla así con voz no voy a decir con voz de mando y de arcángel, pero con voz de locutor de radio? ¿Quién quiere leerla? ¿Alguien que lea claro? Sí, adelante. El conocimiento de Dios como es revelado en Cristo. ¿Revelado en quién? En Cristo. ¿Revelado en quién? En Cristo. Es decir, conocer a Dios como revelado en Cristo, siga. Es el conocimiento que todos los... Que algunos deben tener, ¿eso es lo que dice? Todos. ¿Que cuántos? Todos. Siga. Todos los que son salvados deben tener. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Recibido en la vida, recreará el alma a la imagen de Cristo. Este es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a recibir, fuera del cual todos los demás es vanidad y nada. ¡Wow! Escucha, gracias, excelente lectura. Todo lo demás es vanidad. O sea, lo que todos los que son salvos deben conocer es conocer a Dios como revelado en Cristo. ¿Por qué? Porque cuanto más yo conozco a Dios revelado en Cristo, más mi vida es transformada a la imagen de Cristo. Es decir, nosotros existimos para elevar a Jesús lo más alto que podamos en todo lo que hacemos, para que la gente se conecte con Cristo y su vida sea transformada. Esa es nuestra misión.
Por tanto, Pablo lo pone de esta manera, nosotros todos contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Y cuando habla Pablo de gloria en gloria, no está diciendo como una escalera de gloria en gloria, pasito, pasito. No está hablando de eso. En el contexto le está comparando el pacto antiguo con el pacto nuevo. Y el pacto antiguo tuvo su gloria, dice Pablo, pero el nuevo, ahora que Jesús vino y murió y resucitó, mucho más gloria. Ya la salvación está concretada en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos contemplar a Cristo cara a cara por medio del Espíritu y eso trae transformación en mi vida. Esa es nuestra misión. Entonces, y ya voy cerrando, pastor, disculpe. Sí, si Dios es un ser amante y relacional, y si Dios creó a la humanidad a su imagen, y si la imagen incluye un aspecto relacional, y si el pecado distorsionó la imagen del ser humano, y si la misión de Cristo es restaurar la imagen, y si la iglesia existe para unirse a la misión de Dios, entonces yo propongo, sugiero, que todo lo que hacemos en la iglesia tiene que estar conectado a la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Conclusión. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe? Es la comunidad de fe llamada por Dios en Cristo Jesús, movida por el Espíritu Santo, para unirse a la misión de Dios de restaurar su imagen en la humanidad. Y en el corazón de la imagen se encuentra un carácter semejante al de Cristo, reflejado en relaciones de amor hacia Dios, nuestro prójimo y la creación. Ahora, solo dos diapositivas más. Implicancias para la misión. Rápido. Podríamos hablar de esto, le podría contar cosas lindas que han pasado el año pasado. Me tocó hablar con los directores de la Asociación General de Centros de Misión en todo el mundo. Y yo compartí esto y después teníamos mucho tiempo en un retiro, con más tiempo, y empezamos, yo le dije, ahora ustedes, por ejemplo, con los musulmanes, con los hindúes, con esto, ayúdenme, ¿cómo podemos transformar esto en la práctica? Y ustedes vieran, wow, una discusión preciosa, o sea, la gente estaba, esto nos ayuda a organizar, sí, no tenemos tiempo para eso, pero 4 cosas. Primero, si todo esto es así, yo sugiero, una implicancia importante es que el modelo del ministerio, de nuestro ministerio y de todo lo que hagamos, tiene que ser Cristo Jesús. Y entonces una pregunta que les dejo para que ustedes se lleven hoy, ¿cómo está mi ministerio realmente en formas prácticas enfocado en Cristo? ¿Cómo estoy elevando a Cristo? ¿Cómo hago de Cristo el centro de todo lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo otra cosa del centro? Eso cada uno lo tiene que responder. Segundo, éxito en la misión para mí no es cuántos bautizamos. Eso es parte lindo para celebrar, pero el éxito final es cómo está Cristo realmente siendo reproducido en nuestra vida personal y en nuestra iglesia. Porque para eso vino Cristo. Todo lo demás, incluyendo los bautismos, incluyendo las enseñanzas, las predicaciones, son un medio para ese fin. 3, proclamación. Nosotros hablamos mucho de la verdad presente y yo quiero sugerirles que solo es verdad y solo es presente si produce discípulos a semejanza de Cristo. Número 4, ministerios relevantes son los ministerios, me comí la S ahí, perdón, alineados con la misión de Dios. Si yo tengo un ministerio que ha estado por años en mi iglesia y que lo mantengo porque es algo preferido de la hermana tal, pero no encaja dentro de esta visión de elevar a Cristo y producir discípulos a la imagen de Cristo, tenemos que revisarlo. 2 citas. Y ahora sí, cerramos. La iglesia de Cristo es el único objeto de la tierra al cual Él otorga su suprema consideración. Pero, dice ella, yo pongo ese énfasis, se ha tornado débil e ineficiente por su egoísmo. Pero quiero cerrar con una cita positiva, porque si yo cierro con esta negativa nos vamos todos con cara larga, ¿no? Pero ella dice, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en su sentido especial su suprema consideración. Y esta frase última, yo quiero hacerla mi oración al cerrar esta presentación. La iglesia es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar corazones. Que este año, Pentecostés 2025, nuestras iglesias más y más se conviertan en escenarios de la gracia de Cristo. No solamente en que bautizamos mucho, ojalá que sí, pero en que vidas están siendo transformadas para reflejar el carácter de Cristo. Dios los bendiga.